Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este diálogo migrante del Observatorio sobre Migraciones y Asilo, Gabriel Chausovsky. En esta oportunidad, el motivo de este diálogo es para hacer una especie de presentación del próximo informe del observatorio que enfoca en la temática del AUH y que se titula AUH y familias migrantes, y hace un resumen y una puesta a punto y una mirada sobre más de 10 años de aplicación, de implementación del AUH, desde 2010 hasta 2021. Para quienes sea la primera vez que se suman a una actividad del observatorio, el Observatorio sobre Migraciones y Asilo es parte de un proyecto conjunto que llevan adelante la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, y la Asociación Ecuménica de Cuyo, que cuenta con la cooperación del CSFD, de un fondo de origen francés. El observatorio fue creado en el año 2019 y reúne a organizaciones de la sociedad civil de distintos lugares del país abocadas a la temática migratoria desde una perspectiva de derechos. El observatorio ha realizado ya 3 informes, este de AUH es nuestro cuarto informe. Los informes pueden consultarse en nuestra página web, y en general todos los informes del observatorio, y este informe en particular también, se sostienen sobre lo que serían 3 pilares. Por un lado, lo que tiene que ver con la revisión de las políticas públicas y de las normativas y de las prácticas en las que se sostienen y se despliegan esas políticas. Por otra parte, siempre recurrimos para la elaboración de los informes a información administrativa de distintos organismos, típicamente de la Dirección Nacional de Migraciones. En este caso, este informe de AUH, también hemos recurrido a pedidos de acceso a la información pública al ANSES, y finalmente los informes siempre recogen la experiencia en territorio y de trabajo en atención a población migrante de las distintas organizaciones que son parte del observatorio. Las organizaciones que son parte del observatorio además están repartidas en distintos lugares del país. CAREF está en la ciudad de Buenos Aires, SECOPAL está en Córdoba, Andes está en la provincia de Jujuy, la Asociación Ecuménica de Cuyo está en Mendoza, el Bloque de Trabajadores Migrantes está en el área metropolitana de Buenos Aires, y además la Red de Refugiados y Migrantes, que tiene presencia en distintas ciudades del país, y Migrantes por Migrantes a través de la Fundación Germán Abdala. En ese sentido, todos los informes trabajan sobre estos 3 pilares y permiten cruzar tanto lo que es la política pública en sentido amplio, con su implementación en situaciones más puntuales y concretas, su aplicación concreta, y el impacto que esas políticas públicas tienen en la vida de las personas migrantes, que es lo que se recoge a través del trabajo territorial de las organizaciones que integran el observatorio. En el año pasado, en 2021, desde el observatorio armamos un pequeño equipo de investigación, que es el que lleva adelante este informe sobre AUH que presentamos hoy, así como los próximos 2 informes que están previstos para los próximos meses de este año. El informe número 4, que es el de hoy sobre AUH, y los 2 informes siguientes, uno sobre expulsiones y el otro sobre derechos políticos. Ese equipo de investigación está conformado por 4 personas que son integrantes de las organizaciones que conforman el observatorio. Son Pablo Cosio, del Bloque de Trabajadores Migrantes, Daniela Rodríguez Rojas, también del Bloque de Trabajadores Migrantes, Victoria Fernández Almeida, de Andes, y Marina Beltrán, de Secopal. El equipo de investigación está coordinado desde CAREF, y creo que en este momento donde muchas personas estamos como un poco hartas de la vida digital y de la comunicación a través de las plataformas,
En este momento las personas que estamos en esta presentación y que llevamos adelante las investigaciones del observatorio estamos repartidas en muchos lugares. Caref estamos en Buenos Aires, Marina Beltrán de Secopal está en Córdoba, Victoria Fernández Almeida de Andes está en Jujuy, Pablo Cosio está en Buenos Aires, la Asociación Ecuménica de Cuyo, que también es parte del informe, está en Mendoza, y Daniela Rodríguez Rojas está circunstancialmente en Altamira, en el sur de Colombia. Entonces, digamos, más allá del cansancio que tenemos de las pantallas, en esta oportunidad, este recurso nos permite reunirnos en este espacio y establecer este diálogo. La última cuestión, digamos, que quería señalar es un poco, digamos, por qué nos interesó mirar a Huache y qué es lo principal que nos interesa destacar y señalar en este informe. La Huache, digamos, como política pública, fue una política pensada y destinada para expandir el acceso a las asignaciones familiares en el caso de niños, niñas y adolescentes cuyos padres o madres no eran trabajadores registrados, o sea, no estaban dentro del sistema de empleo formal. Entonces, así como a través del trabajo registrado se accede a un conjunto de asignaciones familiares, el propósito de la UH fue asegurar que este recurso económico llegara también a las familias donde las personas adultas son trabajadoras no registradas. El trabajo no registrado es algo que es particularmente notorio en el caso de las personas migrantes y de la población migrante. Hay distintos informes elaborados en Argentina a lo largo de varios años que muestran que si el trabajo no registrado de las personas argentinas ronda alrededor del 30 o el 32%, el de las personas migrantes rara vez baja del 50%, es decir que casi la mitad de las personas migrantes que trabajan lo hacen en trabajos no registrados. Lo importante enfatizar de esto es que el trabajo no registrado de las personas migrantes no guarda relación con una situación migratoria irregular. Por el contrario, la enorme proporción de las personas migrantes que son trabajadoras no registradas son residentes regulares y cuentan con DNI argentino. Es decir que el no registro en el ámbito de lo laboral no está vinculado a la irregularidad migratoria en Argentina. En este contexto, digamos, es claro que el trabajo no registrado afecta más a las familias migrantes y por lo tanto afecta más a los niños y niñas que son parte de esas familias, independientemente de si esos niños y niñas nacieron en Argentina o si nacieron en otro país, tal vez en el país de origen de sus padres. Lo que nos interesa destacar con este informe son una serie de situaciones que ya han sido señaladas en oportunidades anteriores y que han sido señaladas repetidas veces por distintas organizaciones, tanto de la sociedad civil como por organismos públicos, y que tiene que ver cómo los requisitos que establece la UH generan un plus de exigencia para las personas y las familias migrantes en comparación con los requisitos que pide la UH para las familias que no son migrantes, o sea, para las familias, sobre todo donde las personas adultas son argentinas, que son quienes son titulares de la UH. Y esos requisitos no tienen que ver únicamente, ni siquiera centralmente, con la regularidad migratoria, sino que son requisitos que se agregan a la situación migratoria regular y a la posesión de DNI, y son requisitos que tienen que ver con a veces el formato del DNI, o sea, con el plástico propiamente dicho, y en ocasiones también que tienen que ver con una exigencia de demostrar una cantidad de tiempo de residencia previo a la solicitud de la UH, independientemente de que las personas cuenten con un DNI que estén en situación migratoria regular. Estas cuestiones ya fueron, como os decía, ya fueron señaladas en oportunidades anteriores, o sea que no son una novedad lo que estamos señalando. Sí nos parece importante volver a traerlo a la discusión porque el contexto de pandemia hizo que estas situaciones se vuelvan mucho más urgentes y mucho más preocupantes,
y además en el contexto de pandemia hay ciertas cuestiones vinculadas a la condición migratoria que han reforzado un conjunto de desigualdades vinculadas a la manera en que en distintos casos los registros de ingreso o los controles de permanencia en el territorio funcionan de manera diferencial en relación a población migrante. Y una de las cuestiones probablemente más, que más necesite mirarse tiene que ver con también, y que es uno de los temas de este informe y en lo que vamos a hacer foco en este conversatorio, con la manera en que la ANSES define la residencia legal, textual, que es una forma distinta a cómo la ley migratoria define la regularidad de la residencia de las personas migrantes. O sea, lo que hay es una brecha, un desacople entre la definición que utiliza el ANSES y la definición que establece la legislación migratoria. Bueno, sin más, o sea, después de esta pequeña presentación, pasamos directamente a la presentación del informe. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Victoria Fernández, formo parte del equipo de investigación del observatorio. Y bueno, ya María Inés ha contado un poco cómo se ha gestado el informe. Yo voy a centrarme en lo que es la UH. La UH, la UH se crea mediante decreto en el año 2009, mediante decreto 1602. De esta forma, esta política pública permite ampliar el régimen de asignaciones familiares que tenía establecida la ley 24714, que históricamente, o sea, correspondía a trabajadores que están, trabajadores asalariados y formales, ¿sí? Entonces, con esta política pública se viene a dar respuesta a los trabajadores que se encuentran en informalidad laboral, y garantizar de esta forma el acceso a derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Y también, mediante esta política pública, lo que hace el Estado argentino es como cumplir con los compromisos internacionalmente asumidos a través de la Convención de los Derechos del Niño y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Garantizando el acceso a la seguridad social, a la educación, a la salud. Por otro lado, en el año 2011 se incorpora la asignación universal por embarazo y está destinada a mujeres que cursen la 12ª semana de gestación hasta el nacimiento o la interrupción. De esta forma se complejiza esta idea de la protección respecto de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? La asignación es una transferencia de dinero mensual destinada a niños, niñas y adolescentes de 18 años o con discapacidad. En ese último caso, cuando tienen cierta discapacidad, no existe un límite de edad, que viven con sus padres, madres o tutores, ¿sí? Bueno, este informe trata sobre la familia migrante. Vamos a entender por familia migrante a aquellas familias donde todos los integrantes, madres, padres, hijos, son migrantes, o aquellas donde madre, padre son migrantes y los hijos son nacionales, o el caso contrario, donde madre, padre son nacionales y los niños migrantes. Bueno, ahora mi compañera va a seguir con... Bueno,
Buenas tardes a todos, yo soy Marina Beltrán. Si pasamos a la otra diapositiva, porfa. Eh, un poco para hablar de quiénes son los y las destinatarios y destinatarias de la AUH y los titulares. Bueno, como vemos en el gráfico, la AUH las primeras estadísticas sobre AUH comienzan en el año 2010, nosotros tomamos hasta el año 2020, a partir de los datos a partir de pedidos de información pública que hicimos a ANSES. En el primer año que se registran 3.500.000, 3 millones y medio de beneficiarios, y eso ha aumentado a 4 millones y medio casi en la actualidad. De todos esos, en 2010, 7.600 personas eran niños y niñas migrantes, lo cual ha aumentado a 54.000 en 2020. En total, esto ha hecho que pasen de ser un 2% a ser un 1,3%, creo 1,5%, que más o menos es lo que ha representado la cantidad de niños migrantes que son beneficiarios y beneficiarias de AUH. Si pasamos a la otra diapositiva, vemos que la mayoría de ellos provienen de Paraguay, Bolivia y Perú, que han sido las 3 nacionalidades que en las últimas décadas han tenido más presencia en Argentina. Y si hablamos de los titulares, eso está en la otra diapositiva, vemos que la cantidad de titulares, claramente es menor a la cantidad de niños. Ha pasado de 1.800.000 titulares a 2,5 millones en 2020, y de esos, la cantidad de titulares migrantes ha pasado de 67.500 a 200.000 aproximadamente. Esto ha significado un aumento del 4% al 8% del total. Bueno, si pasamos a la otra diapositiva, vemos que el 98% de ellos vienen de América del Sur, y de entre estos, entre el 80 y 90% también provienen de Perú, Bolivia y Paraguay. Ha aumentado entre el 2010 y el 2020, ha aumentado un poco el peso relativo de las y los migrantes provenientes de Paraguay. Bueno, muchos de ellos que han podido obtener la nacionalidad gracias al programa de regularización migratoria Patria Grande, y a partir del criterio de nacionalidad que corre para las personas provenientes del Mercosur. El resto de los y las beneficiarios tienen otros criterios, digamos, para regularizarse. Dentro de estos titulares, la AUH beneficia o generalmente privilegia el cobro de las mujeres, de las madres. En cuanto a los titulares, las titulares argentinas, desde 2010 hasta 2020, la cantidad de titulares mujeres se ha mantenido aproximadamente 94-95%, mientras que en el caso de los y las migrantes vemos que en 2010 la cantidad de varones titulares de AUH era casi del 20%, y esto se ha ido reduciendo, lo cual tiene que ver un poco con la forma en que quizás se organizan los proyectos migratorios familiares. Un poco lo que veíamos comparando los gráficos de titulares y los gráficos de beneficiarios, es que si bien los titulares, el número de titulares ha aumentado de un 4 a un 8%, o sea, entre 4 y 9 veces más que el número de beneficiarios o destinatarios y destinatarias migrantes, la cantidad de niños que reciben la AUH, la cantidad de niños migrantes que reciben la AUH se mantienen en un 1,5%,
lo cual quiere decir que hay muchos padres migrantes que cobran la AUH para sus hijos e hijas nacidos en Argentina. Y bueno, como decíamos al principio, por ahí lo que nosotros registramos eh, es que muchos de estos padres o madres migrantes tienen dificultades para acceder al AUH para sus hijos, ya sean nacidos en otro país o nacidos en Argentina, y eso es un poco lo que vamos a presentar a continuación. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Daniela Rodríguez. Los invitamos a dejarnos preguntas si les surgen en el Facebook. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que decía Marina, que son de las dificultades propias y específicas que tienen las personas y las familias migrantes para acceder a esta prestación social. Bueno, lo primero que habría que decir es que existen unos requisitos de fondo para acceder a la UH. Estos son iguales para todas las personas, para todas. Los requisitos son para los titulares, es decir, para la madre, el padre o el tutor, que va a ser quien cobra y quien se registra ante ANSES. El primer requisito es no contar con un empleo formal, porque como lo venía diciendo Vicky, precisamente es en el contexto de la informalidad laboral y con la idea de, digamos, que lleguen estas prestaciones sociales y estos derechos a personas que están excluidas de ellos, que se hace la UH. Entonces el primer requisito va a ser que las personas se encuentren desocupadas y que no tengan seguro por desempleo, que estén activas económicamente, como en el caso, por ejemplo, de las amas de casa, que no cuenten con empleo formal o que sean monotributistas sociales. Hay una excepción, digamos, que es el régimen de casas particulares, es decir, las mujeres, en su mayoría mujeres, que ejercen labores de cuidado domésticas en casas particulares, también pueden ser beneficiarias de la AUH. El otro requisito es residir en Argentina, que también es igual para familias migrantes y no migrantes. Y luego tenemos un tercer requisito que también es igual, que es contar con DNI, con un DNI físico. Esta parte va a ser muy importante para el tema como de las familias migrantes, para el acceso de las familias migrantes. Hay, además de estos tres requisitos, unos requisitos que son particulares para quienes quieran acceder a la UH si somos migrantes. Estos son, primero, que el DNI tiene que ser permanente. El proceso de regularización migratoria en Argentina, digamos en general, lo que sucede es que, por ejemplo, cuento mi caso particular. Uno va, llega, yo soy Mercosur, entonces pido por Mercosur que me den acceso a una residencia que en principio no es una residencia permanente, sino transitoria, que se otorga durante 2 años. Una vez transcurrido este tiempo, yo puedo demostrar que por transcurso del tiempo tengo arraigo y puedo pedir un DNI permanente. Entonces, para una persona migrante que no tenga familia en Argentina y que vaya, digamos, por su cuenta, para acceder a la UH tendría que esperar a cumplir con el tiempo de residencia del primer DNI que se le otorga, que es un DNI de residente temporario. Después de esto puede iniciar su trámite para la residencia permanente. Los trámites son muy demorados, lo digo por experiencia propia. Mi trámite se ha demorado más de 1 año, es decir, yo ya tengo más de 3 años de residencia en Argentina, pero no podría pedir la UH si tuviera la necesidad de hacerlo porque no tengo un DNI permanente. A estas dificultades hay que agregar otra todavía más, que es que cuando se es migrante se exige además un tiempo de 2 años de residencia que ANSES dice ser legal. Acá retomo un poco como la presentación de la gran brecha que existe entre lo que la Dirección Nacional de Migraciones define que es una residencia legal y lo que ANSES toma como residencia legal. ¿Por qué? Porque a pesar de que las residencias sean precarias, que son las primeras que se otorgan, o temporarias, son residencias legales, o sea, que fueron tramitadas ante el organismo de Dirección Nacional de Migraciones, que están reconocidas por este organismo, pero esto para ANSES, si yo quisiera acceder, por ejemplo, a la UH, no es válido, porque yo tengo que demostrar que tengo 2 años de residencia legal en el país. Esto cambió a partir de noviembre
de 2020, cuando se promulgó el decreto 840, porque antes de eso el requisito no era de 2, sino de 3 años de residencia legal. De residencia legal que se empieza a contar una vez yo accedo a mi DNI permanente. O sea, en muchos casos, 3 años después de haber llegado al país y de haber solicitado el DNI y bueno, de tener la intención de regularizar la condición migratoria. Esto quiere decir que para los hijos de familias migrantes pueden pasar hasta 3 años de la vida de un niño o una niña sin recibir la prestación por este tema de la residencia regular, del tiempo de residencia legal. Bueno, ahí tenemos, digamos, los requisitos adicionales que se exigen para las familias migrantes. Luego, lo que hicimos fue intentar agrupar casos que han llegado a nuestras diferentes consultas, pues porque cada organización en sus territorios pues hace consultorías migrantes o tiene servicios de apoyo, de servicio social. Y bueno, a esos espacios llegan consultas de mujeres, sobre todo mujeres preocupadas por el no acceso a la UH o por la imposibilidad de regularizarse o bueno, como con diferentes preocupaciones. Entonces, una de las cosas lo que hicimos entonces fue dividir estos casos que nos han llegado a las diferentes consultas en 3 grandes casos, como protocasos. Uno es el caso en el que falta información. Pasa mucho que hay mujeres migrantes que no saben que sus hijos tienen derecho a recibir AUH, de hecho, que piensan que no lo tienen cuando los hijos no son argentinos, o incluso cuando sus hijos son argentinos siguen creyendo que como ellas no lo son, sus hijos no tienen derecho a recibir la AUH. Entonces, esa es una primera cosa en la que hay, digamos, que trabajar, que existe una falta de información muy grande y que hay familias que ni siquiera saben que tienen derecho a acceder a este derecho por su condición migratoria. Así estén regularizadas. Lo segundo es la dificultad para cumplir con los requisitos adicionales. Aquí es muy importante señalar que donde más se presentan dificultades es precisamente para complementar estos requisitos que son adicionales. O sea, son personas que no tienen trabajo o empleo formal, que están desocupadas, que no tienen un seguro de desempleo, que están inactivas económicamente o que son monotributistas sociales, residen en el país efectivamente, pero o no tienen DNI permanente o no tienen el DNI en físico, porque aparte cuando terminas tu trámite ante migraciones, que te dice listo, te voy a dar el DNI, lo que pasa es que te pasan a RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, y ahí tienes que hacer el trámite que hace cualquier persona que es argentina y quiere acceder a su DNI, que lo que hace es ir y registrarse en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, después de que DNM, que la Dirección Nacional de Migraciones, aprueba tu trámite y te da una resolución favorable, tienes que encima hacer el trámite del RENAPER. Entonces, por ahí hay mucha gente que tiene el DNI, incluso permanente, pero no lo tiene en físico, no tiene el plástico. Entonces, eso también, pues, es una causal de que no se pueda acceder a la asignación universal por hijo. Luego, está también el problema de cumplir con los 3 años de lo que llaman residencia legal en ANSES, que como vemos no es la misma residencia legal que se tiene ante Dirección Nacional de Migraciones, porque ante este organismo una residencia, aunque precaria, es legal. Entonces, bueno, ahí hay una brecha muy grande entre el tiempo que tiene que pasar una familia migrante para poder acceder a esta prestación social. Y bueno, esto claro que se ve agravado por las demoras que existen en Dirección Nacional de Migraciones, que fueron además, que se aumentaron un montón durante la pandemia por el hecho de que fueron cerradas las oficinas, porque no se decretó que su labor fuera de trabajadores esenciales. Entonces, bueno, o sea, encima de que ya habían retrasos, ahora pues hay más retrasos. Y luego, el tercer punto es sobre
los problemas que se tienen con este contexto de pandemia, porque, como les conté antes, uno de los requisitos importantes es residir en el país. Entonces, nos llegaron casos, por ejemplo, cuento el más extremo, que es como el que tengo en mi memoria, de personas que tenían la UH dada alta, tenían residencia permanente, vivían en Argentina hace 20 años, tenían hijos argentinos incluso, y cuando salieron, eran personas bolivianas, cuando salieron por el paso de la Quiaca Villazón, les registraron su salida, todo normal, y cuando fueron a volver, los hicieron ingresar entre un grupo de personas con su documentación en mano, o sea, como teniendo toda la intención de mostrar que regresaban al país, no fue registrado su ingreso y por esta razón la OH de su familia fue dada de baja. Esto antes de pandemia. Luego, durante la pandemia, con los cruces por las fronteras terrestres cerrados, pues no había una forma de registrar los ingresos. Pero de todas formas, en la frontera pues siguen habiendo movimientos para un lado y para el otro, porque son ciudades que están hermanadas y en el paso internacional es como cruzar una calle. Entonces, por más de que no se registren, las salidas suceden y luego las entradas suceden y luego lo que pasa es que hay un cruce de datos entre Dirección Nacional de Migraciones y ANSES y se dan de baja las AUHs de las personas que no lograron registrar correctamente su entrada, presumiendo que no viven en el país, a pesar de que, por ejemplo, los beneficiarios, que son los hijos y las hijas, nunca hubieran salido. O sea, si se registra la salida del titular y luego no se registra su entrada, realmente las personas que sufren la baja de la UH son los niños y las niñas, que en muchas ocasiones ni siquiera salieron nunca, o sea, siempre estuvieron aquí. Y bueno, viendo todo este panorama que les hemos ido presentando con mis compañeras, vamos a pasar ahora a las observaciones y recomendaciones que nos dejó este informe. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Pablo Cosio, del Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes. Y bueno, como vienen diciendo mis compañeras, vamos a ver ahora las observaciones. Espérenme un segundo que me estoy quedando sin batería. Y vamos a pasar a revisar un poco las observaciones que señalamos con el informe. Básicamente, una de las principales problemáticas que identificamos en las diferentes provincias en las que se realizó este estudio, esta investigación, es que la falta de información, como mencionó anteriormente Dani, es como una variable muy notoria en todas las consultorías a la hora que se acercan las personas. ¿Esto qué significa? Es que básicamente las respuestas, que ahí tiene que ver con el segundo punto, las respuestas que da la ANSES según la jurisdicción del país en la que se ubica, son muy diferentes. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, identificamos casos que en Mendoza sugerían una forma de solucionar el problema para acceder a la UH de una manera, y en la provincia de Buenos Aires las sugerencias eran otra. También creo que uno de los principales problemas que identificamos también era la información que daban a las personas en cuanto desde qué fecha, desde que tienen la residencia permanente, pueden optar a la UH. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí hay un problema en ANSES que identificamos, que las respuestas son muy diferentes. Por ejemplo, una persona que tiene la residencia permanente, algunas le dicen que la fecha para contarle los 2 años de residencia legal es la que está estampada en el DNI. En alguna otra sede tuvimos casos en donde se mencionaba que la fecha para obtener la residencia, o sea, para obtener la UH, era la fecha de ingreso al país. Que obviamente eso varía mucho, porque una persona puede estar viviendo en Argentina hace 10 años y no necesariamente tiene una residencia permanente. O puede estar viviendo 3 años en Argentina y tiene la residencia permanente. Entonces, las diferentes respuestas que hay en cada jurisdicción de ANSES, en cada provincia de ANSES, se ve muy notoriamente. Y también otra de las cosas que vimos es que en no todas las sedes de ANSES se da la opción de la adenda 63. ANSES tiene una opción que es la adenda 63, que es el cambio de titularidad, o sea, en el caso de que una persona tenga un problema para anotar a su hijo al acceso de la UH, una de las opciones es el cambio de titularidad, que para los migrantes puede ser una opción, en el caso de que no cumpla con el requisito de residencia que pide el organismo.
Sin embargo, no todas las sedes dan esta opción, que podría ser un parche a una solución que nosotros estamos tratando de buscar que sea estructural. Después, con el tema de la exigencia del DNI en formato físico, también vimos que es un problema porque ANSES no reconoce de que desde que se implementó el RADEX, los tiempos en que al migrante, a la persona migrante, le llega el DNI, son tiempos mucho más tardíos que los que estaban anteriormente a la implementación del RADEX. Esto quiere decir de que ANSES no está considerando de que hay un traspaso de información de la Dirección Nacional de Migraciones a RENAPER, que no siempre cumple con los tiempos que están acordados según el organismo. O sea, nosotros tenemos casos de personas que tienen la residencia, que ya le otorgaron la residencia, pero todavía no tienen el DNI plástico. Y al no tener el DNI plástico, no estarían pudiendo acceder al derecho a la UH. Después, otro tema, bueno, es la computación de las fechas, que básicamente es lo que decía anteriormente, que es el tema de cuándo está tomada la fecha de residencia legal y cuándo no, y en esto también hay diferentes respuestas de parte del organismo. Voy avanzando un poquito más rápido. Después otro tema que vemos en el informe, que identificamos como problema, el cruce de información entre ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones. En el informe nosotros tomamos algunas recomendaciones de organismos internacionales que claramente la sugerencia a los diferentes estados es que la condición migratoria no sea un obstáculo para el acceso a derechos universales, en este caso la UH. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del término de cortafuego entre los diferentes organismos del Estado, significa que los datos que maneja Migraciones no pueden afectar la asignación del derecho de la UH a un niño o niña migrante, o hijo de migrante. Entonces, en ese sentido, en el informe hacemos como un breve repaso de esta sugerencia, y que sentimos que también el espíritu un poco de la UH, esta concepción de universalidad, que a veces no se aplica porque se consideran los requisitos de residencia. Después, ahí pasemos a la siguiente placa, que es la parte de las propuestas, que creo que una de las novedades de nuestro informe es que, como decía Marinés en el principio, y las diferentes compañeras, esto no es un caso que estamos estudiando que es nuevo, ni nada por el estilo, sino que algo que ya viene desde mucho tiempo debatiéndose dentro de las organizaciones de migrantes, de las organizaciones de derechos humanos y de la academia, que son estos obstáculos y esta desigualdad en el ingreso que tienen los niños o niñas migrantes o las familias migrantes para acceder a algunos derechos. Entonces, en nuestro informe, al finalizar el informe, pusimos algunas propuestas, que básicamente la primera habla de priorizar el interés superior del niño, y el criterio de fondo y el espíritu de la OH. ¿Qué estamos diciendo con esto? O sea, estamos hablando de una asignación que tiene que ser universal, que tiene que darse a todo niño o niña o familia que está postulando o que quiere tener este ingreso, y en ese sentido una de las propuestas es que se priorice este interés superior del niño, que está firmado en diferentes acuerdos que tiene la Argentina, y que además es lo que es el espíritu inicial de esta asignación. Entonces ahí lo que cuestionamos nosotros es qué diferencia hay entre un niño argentino o argentina o una niña o niño migrante. En ese sentido, la sugerencia es recuperar ese espíritu de universalidad y avanzar cada vez más en la universalidad de la OH. Después, en la segunda propuesta, dice asegurar el acceso a la OH a todas las familias que cumplan con los criterios de fondo, independiente de su nacionalidad, su permanencia en Argentina y su situación migratoria. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que cuando se presentan estos obstáculos de algunas familias migrantes para acceder a la OH acá lo que estamos sugiriendo es que considere el arraigo de las familias, que considere el tiempo de permanencia, la situación migratoria pase a un segundo plano y se priorice la permanencia, el arraigo, el proyecto familiar que tienen las familias migrantes en prioridad a la situación de los niños y niñas, más allá de la situación de residencia. Que después el tercer punto habla de adecuar la definición operativa que hace ANSES de la residencia legal, y que básicamente sería que ANSES se acople o tome lo que dice la ley de migraciones, que básicamente dice que la residencia legal es cuando uno inicia el trámite. Entonces, cuando estamos hablando
de que a un niño o niña migrante se le exige tener una residencia legal de 2 años, se está rompiendo con lo que ya establece la ley de migraciones, que la residencia legal es cuando uno empieza el trámite migratorio, es cuando uno tiene una residencia precaria, una residencia temporaria o una residencia permanente. Entonces, en ese sentido, el término de residencia legal que estamos sugiriendo que tome ANSES es el que dice la ley de migraciones, y que en la misma ley de migraciones se establecen los derechos para las familias migrantes, igual que los derechos de la familia argentina. Después, en otras propuestas, si pasamos a la siguiente plaquita, estamos hablando de que sería muy positivo que se avancen con mesas de trabajo, mesas de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y ANSES, y por supuesto también migraciones, en donde se puedan discutir estos casos, se puedan actualizar estos estudios y se pueda avanzar en propuestas que solucionen cuestiones que ya venimos trabajando hace mucho tiempo y que creemos que es el tiempo de avanzar en una universalidad de la UH realmente. Después otra de las propuestas que pensamos que es súper necesaria, que también esto no solo pasa con ANSES, sino con otros organismos del Estado, es lo de sensibilizar y capacitar al personal de ANSES en respecto a los derechos de las personas migrantes. Básicamente lo que estamos hablando acá es que la ley de migraciones se conozca, no solo en ANSES, sino en los diferentes organismos del Estado, se difunda lo que dice esa ley de migraciones, que básicamente están establecidos estos derechos de los niños y niñas y adolescentes migrantes, y que se cumplan. Ahí en otra de las observaciones decíamos anteriormente de que nos damos cuenta de que las diferentes oficinas de ANSES dan diferentes respuestas y no se acoplan a lo que dice la legislación migratoria. Entonces pensamos que es una buena propuesta avanzar en capacitaciones al organismo de ANSES y también a todo lo que tenga que ver con contacto que tienen las familias migrantes con algún organismo del Estado. Y después también otra propuesta que nos parece que se está tomando últimamente, que son con los abordajes interministeriales, y que saludamos que se estén avanzando en ese operativo, es que también existan una mayor cantidad de operativos territoriales móviles de ANSES, de manera descentralizada también. A veces hay un porteñocentrismo en los operativos territoriales y sentimos que tiene que haber una descentralización en ese operativo y que lleguen a diferentes provincias, territorios y barrios en donde hay una gran presencia de población migrante y que, como dijimos anteriormente, la falta de información muchas veces obstaculiza el acceso a derechos. Creo que esa es la última plaquita y creo que ya estamos cerrando y vamos a abrir una ronda de preguntas, así que si hay alguna pregunta o intervención que se quiera hacer, les leemos. Bueno, y ahí está el equipo de investigación y la coordinación de este estudio. Aquí estoy leyendo una pregunta que nos hicieron llegar, que dice, ¿en qué se ampara ANSES para solicitar que el DNI sea de residente permanente y que los 2 años de residencia se cuenten desde el otorgamiento de la residencia permanente? Justamente lo que queremos señalar con esta investigación es que no tienen en qué ampararse. O sea, el tema es que los requisitos que se exigen para las personas migrantes están desfasados de lo que debe haber. Y entonces lo que postulamos, lo que sostenemos es que existe un sesgo de fondo, de base, con respecto a esta política pública y la población migrante. Que, digamos, o sea, como cuestionamos la universalidad de la política en tanto que tiene criterios diferenciados para su acceso de parte de las familias migrantes. No sé si eso Dani, perdón, la pregunta. Una intervención más, y que no solo ocurre en la UH, sino que también en la pensión por invalidez o en la PUAM, los criterios de residencia. Imagínense que en la pensión por invalidez se exigen 20 años de residencia, cuando son pensiones de invalidez que si un niño que tiene 5 años quiere optar a esa pensión, o sea, no le dan los años de vida para optar a esa pensión. Entonces, como que nosotros no encontramos respuesta oficial del organismo en donde haya una justificación a estos criterios de residencia. Entonces, por eso estamos hablando de que es súper necesario que exista un diálogo entre la ley de migraciones, que es lo que regula
la normativa jurídica de la vida de los migrantes, y los otros organismos del Estado que son los que entregan las asignaciones. Porque hay una desconexión que no se termina de acoplar y que termina perjudicando a un grupo de niños y niñas migrantes, inclusive a niños, niñas y argentinas que tienen padres migrantes. Entonces hay un acceso desigual que continúa hoy, y que, bueno, la idea de este informe es aportar a traer nuevamente el debate y poder hacer que los ANSES y otros organismos que estén involucrados con estos criterios de residencia los releguen, se priorice el arraigo de la familia y que se haga cumplir básicamente la ley de migraciones. No sé si hay otra pregunta o alguien que quiera intervenir. No, por ahí, digamos, aprovecho para retomar la perspectiva que habíamos planteado al inicio de este diálogo, y que es un poco la que desarrolla este informe, y esto que acaban de sintetizar recién, y creo que hay otra cuestión que es importante recordar, que es que no se pueden usar criterios presupuestarios para estas exclusiones. No solamente porque no se puede, porque no se debe, porque es incorrecto, sino porque además el porcentaje de gasto que significaría sacar estas restricciones que generan un acceso desigual por parte de las familias migrantes es ínfimo. O sea, no hay ningún motivo económico en el que se puedan sostener estas restricciones. Verdaderamente, digamos, es muy difícil pensar que no son como parte de esa lógica que permea, digamos, en Argentina y en muchos otros países del mundo, esa lógica que permea el pedido extra a las personas migrantes. O sea, que nunca alcanza con que cumplan los requisitos que se les piden a los nacionales, sino que por el hecho de ser migrantes se les exige algo más, como, digamos, como con esta cuestión de que es algo que a lo que están accediendo, digamos, de una manera para la cual tienen que presentar más credenciales o tienen que satisfacer más requisitos, ¿no? Y requisitos que siempre son, o sea, que siempre están a la base de este acceso desigualitario por parte de las personas migrantes a un conjunto de derechos y a un conjunto de prestaciones, específicamente en los casos de seguridad social. Si bien, como mostraban los gráficos que fue presentando Marina, el acceso a la UH creció, o sea, la UH ha sido una política que se ha expandido, que ha tenido duración a lo largo del tiempo, que ha modificado muchas cuestiones vinculadas al acceso a recursos de asignaciones familiares en la sociedad argentina. Quedan una serie de escollos o de obstáculos que afectan muy diferencialmente a las personas migrantes, que se vienen señalando prácticamente desde los inicios de la UH, y que así todo no logran terminar de resolverse. O sea, una de las cuestiones que habían señalado recién en la presentación del informe es que la exigencia de residencia legal, que son los términos que usan CES, se había reducido de 3 años a 2 años a fines de 2020, ¿no? Digamos, la exigencia de 3 años de residencia legal ya era una exigencia llamativa, ¿no? Por no decir desigual. Ahora, reducir esa exigencia de 3 años a 2 años en algún punto es un avance, pero lo cierto es que esa exigencia tiene que desaparecer, no reducirse de 3 años a 2 años. O sea, en la medida en que la UH es una política que está destinada a proteger a la niñez, tiene que llegar a esa niñez a la que tiene que proteger. Lo que nosotras observamos a lo largo de este informe y de este proceso de investigación es que todos esos requisitos adicionales vinculados a la condición migratoria y a las formas en que la ANSES interpreta ciertas cuestiones relativas a lo que establece la ley migratoria, lo que hacen es que el acceso de quienes más necesitarían la UH se vuelva cada vez más difícil. O sea, todos estos requisitos distancian más la UH
de quién serían las poblaciones que más acceso necesitan tener a la prestación, ¿no? Y estas son cuestiones que efectivamente se vienen señalando desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones de migrantes, desde las organizaciones para migrantes, desde numerosos espacios de derecho, desde una gran cantidad de publicaciones que han circulado ya desde hace años y que no terminan como de resolverse, y claramente en contexto de pandemia y con el impacto que la pandemia en sí y que los cierres de frontera han tenido en la población en general y específicamente entre las personas migrantes, todas estas situaciones no han hecho más que agravarse en los últimos 2 años. Entonces, si bien ya han estado diagnosticadas en reiteradas oportunidades, en este contexto necesitan urgentemente volver a revisarse y tomando en cuenta el efecto que la pandemia ha tenido. Sí, para agregar algo ahí a lo que dice Marinés, cuando se firma el decreto 840 que reduce los tiempos de residencia legal que pide ANSES, ese informe como que habla muy claramente que el espíritu de ese decreto es avanzar en la universalización de la OH. Y creo que el mismo organismo identifica que hay ciertos requisitos, ciertos obstáculos para acceder a ella. Entonces, la universalización de la OH se cuestiona en ese sentido, de que se habla de una política universal, pero que tiene cierto requisito y que hacen obstáculos que son algunas veces insalvables. Entonces, cuando ese decreto se flexibiliza el criterio de 3 a 2 años, claramente ingresan más familias migrantes, ingresan más niños y niñas migrantes a recibir la UH. Entonces, ahí muestra de que siempre hay un porcentaje de la población migrante que queda fuera de la política de la UH. Entonces, un poco el espíritu del informe, la propuesta del observatorio y de las organizaciones del observatorio es avanzar hacia esta universalización real de la UH. Y que, como decía Marinés, quitando los criterios de residencia, claramente vamos a ver un aumento de niños y niñas migrantes o de niños y niñas argentinas de padres migrantes que van a poder acceder a la UH. En los casos que a nosotros nos llegan en nuestras consultorías y los que charlamos también con las consultorías de las otras partes del país que son parte del observatorio, las problemáticas son muy similares. O sea, la gente llega con esta duda, con esta preocupación, pero no hay canales oficiales de solución muchas veces, sobre todo cuando no se registra el ingreso. Entonces ahí sentimos que el tema del arraigo, el tema de los proyectos familiares, que ANSES considere la historia de vida de las familias migrantes, o que considere certificados, por ejemplo, de estudio o de salud, sirven para justificar un criterio de residencia, sirven para justificar un arraigo que tiene ese niño o niña migrante y que pueda acceder a la UH. La UH, todos sabemos que es un monto que está aproximadamente en los 6.000 pesos hoy en día, pero es un monto que a cualquier familia le sirve, le viene bien, y que en teoría el espíritu de la UH es que esté destinado al proyecto del niño y la niña. Entonces, que privemos a cierta población de la Argentina de ese derecho es un error, que creo que la pandemia hizo un llamado de atención, y creo que también con otras políticas sociales, por ejemplo con el IFE también, que vimos esta problemática, en donde el requisito de residencia legal siempre obstaculiza el acceso a derecho o el acceso a políticas públicas de personas migrantes, que nosotros tratamos siempre de insistir que somos habitantes de este país, que construimos nuestra familia en este país, y que claramente cuando se ponen estos criterios, nos vuelven a extranjerizar, cuando ya muchas familias tienen hijos, hijas, familia acá, y lo que necesitamos es avanzar cada vez más en una integración que deje de lado las nacionalidades y que nos vea como habitantes de un lugar al que claramente las familias deciden venir y deciden quedarse acá. Así que un poco ese es el espíritu del informe, ese un poco el objetivo del informe, visibilizar estas cuestiones, hacer estas observaciones, hacer un recorrido de lo que fue la UH del 2010 al 2020, y tratar de que estas propuestas se lleven a ámbitos institucionales y se puedan trabajar para finalmente, y ojalá
poder solucionar estos problemas que, como ya decimos, no son nuevos, son viejos, pero falta voluntad para que se puedan solucionar. No sé si tenemos otra pregunta. Yo estoy acá mirando el Zoom. Dani, Vicky, Marina. Ya estamos en una hora de conversatorio. Ya creo que estamos por cerrar, sí. Ahí vi un comentario que decía que la pregunta sobre de en qué se amparaba antes, hicimos, digamos, los requisitos para acceder a la UH se encuentran en la página de ANSES. Son de libre acceso, pueden acceder, buscan ANSES y ahí aparece toda la información. Luego lo de los datos y las cifras y eso, sí habrá que esperar a que salga el informe, que ya como en 15, ya está el informe, ya en 15 días saldrá publicado, editado, para que tengan como acceso a esos datos, pero el tema de los requisitos y eso son sacados literalmente de la página de ANSES, que es donde están publicados. Y creo que no tenemos más preguntas, no sé si alguien quiera decir algo más. Sí, ahí quizás para aclarar que igual lo habíamos mencionado, que toda la estadística que construyó el informe en base a los pedidos de información pública que se hicieron a ANSES, que los informes que están en la página de ANSES no están diferenciados por nacionalidad. Entonces nosotros lo que hicimos en base a esos pedidos de informe, hicimos una diferenciación por nacionalidad, y ahí agrupamos lo que son migrantes Mercosur, extra Mercosur, y los comparamos con niño y niña argentina, niño y niña migrante, titulares argentinos y titulares migrantes. Así que en ese sentido, ese es como el aporte fundamental del informe, de hacer ese estudio estadístico que nos da un panorama claro de cómo ha sido el acceso, cómo son las nacionalidades que tienen más presencia en recibir la UH, y bueno, y también esto que venimos hablando de la observación en las propuestas y los análisis que se dan. Bueno, agradecemos a todos los que dieron comentarios, que nos dieron me gusta ahí en el Facebook y en las redes sociales. Creo que, no sé si hay alguna intervención de Vicky, Marina, Marinés, o alguno del equipo, alguna del equipo, para ya ir cerrando la transmisión, que estuvimos bastante bien, no nos demoramos tanto, ¿no? Yo pensé que íbamos a estar 1 hora y media. Bueno, no, por ahí agregar que el informe bueno, ya está listo, ya va a salir, y ahí se van a encontrar los datos mucho más detallados, y van a encontrar otra información, más información con más tablas, van a ver cómo se hace la relación entre la informalidad laboral y el acceso a los derechos de la seguridad social, y se van a poder leer mejor los casos que se han recogido de las diferentes organizaciones que forman el observatorio. Eso, y bueno, gracias por haber participado, y eso por mi parte. Bueno, vamos despidiendo entonces, y agradecer a todos y todas por haber sintonizado esta transmisión por el Facebook del Observatorio. Recordar que está la página del Observatorio Gabriel Chausovsky, ahí están todos los informes que se han hecho a la fecha, y bueno, en un par de días, en 10 días, si todo sale bien, va a estar cargado el informe de AUH, y prontamente también vamos a estar lanzando otro informe sobre expulsiones, una actualización sobre la situación de expulsiones, que también se hacen en base a pedidos de información pública, y después otro informe más que va a ser sobre derechos políticos de los y las migrantes, centrado en lo que es la participación política en el voto en diferentes provincias del país. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que nos sintonizaron, y nos estamos viendo en un próximo encuentro de Diálogos Migrantes.